Buenas, mi nombre es Camilo Sono Zarabata, estudiante del programa de Administración de Salud, y hoy les voy a presentar sobre las biomoléculas orgánicas. Azúcares simples o también conocidos como monosacáridos que también toman los nombres de hidratos de carbonos, glucidos y azúcares. Los carbohidratos se clasifican en dos. En los carbohidratos complejos podemos encontrar que son cadenas de 3 o más unidas entre sí. Además, en lo complejo podemos encontrar azúcares llamados almidón. Sirven de almacenamiento de energía en las plantas y estas tardan más en descomponerse dentro del organismo. En los carbohidratos simples están hechos de una o dos moléculas de azúcar, lo que significa que son muy rápidos de digerir y por lo tanto es una fuente de energía más rápida para el cuerpo. Las características de carbohidratos son moléculas orgánicas que son esenciales para la vida. Están compuestas por carbonos, oxígeno y hidrógenos. Son solubles en agua, almacenan energía en grandes cantidades, intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Son fuente de reservas de glucógeno. Las funciones del carbohidratos es suministrar energía, en la cual es aportada en forma de glucosa. Además, ejerce otra función energética de reserva. Otra función que podemos ver es que tiene una función plástica o estructural. Los lípidos son biomoléculas orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígenos. Y también son un grupo de sustancias heterogéneas que son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos. Las características de los lípidos. Una de las características del lípido son solubles en aguas, solubles en disolventes orgánicos, hidrofóbicos al agua, tienen cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, como las cadenas alifáticas saturadas y los insaturados, que son unidos por enlaces doble o triple, mientras que las saturadas son enlaces simples entre
enlaces de carbono. La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos. En los lípidos saponificables, que dentro de ellos encontramos los simples, los agilglicéridos, los séridos. En los complejos encontramos los fosfolípidos y los glucolípidos. En el segundo grupo encontramos los lípidos insaponificables. Dentro de ellas están los terpenos, los esteroides y los prostaglandinas. Las funciones de lípidos son reservas energéticas, cumplen una función estructural como aislante térmicos, reguladores hormonal o de comunicación celular, reguladores térmicos del organismo. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, son las principales moléculas de información de las células. Las características del ácido nucleicos. Encontramos dos tipos, el ADN y el ARN, como lo vemos en la siguiente imagen. Una de las características se encuentra en el núcleo de una célula. Están hechos de cadenas nucleótidos y almacenan una gran información genética. Clasificación de los ácidos nucleicos. Podemos encontrar dos clasificaciones que se encuentran en la primera parte. En ese grupo constituye el material hereditario de las células y contiene la producción de las proteínas que necesita el organismo. En la segunda parte encontramos el ARN. En este grupo está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citosol. Funciones del ácido nucleicos. Dentro de ellas encontramos el ADN que almacena y transmite la información genética. Otra función del ADN dirige el proceso de la síntesis de las proteínas. Otra función encontramos que constituye el material genético y forma de genes, que son las unidades funcionales de las cromosomas. En el ARN encontramos otras dos funciones que se encargan de ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Además se encarga de sintetizar proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como el enlace peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Las características de las proteínas presentan una estructura compleja que implica en diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos. En la estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adoptan las macromoléculas en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno, que determinan la información de plegamientos locales y así dan lugar a la hélice alfa o la lámina betas. La estructura tercera es la presencia de interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, puentes disulfuros, interacciones hidrofóbicas propician el plegamiento o enrollamiento aún mayor, que determinan la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. En la estructura cuaternaria se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Clasificación de las proteínas. Puede ser clasificada en función de su forma y en función de su composición química. Una de las clasificaciones son las proteínas fibrosas, que son alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Dentro de las globulares encontramos que son formas esféricas y compactas y también solubles en agua. En el caso de la mayoría de las enzimas y anticuerpos, sigue ciertas hormonas.
en las mixtas, con una parte fibrilar y la otra parte globular. Funciones de la proteína. Una de las funciones de las proteínas incluye servir como componente estructural de células y tejidos. Actúan en el transporte y el almacenamiento de pequeñas moléculas en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Transmiten la información entre células como las hormonas proteicas. Proporciona una defensa frente a la infección, los anticuerpos. Funciones de las proteínas. Podemos ver algunas funciones que están plasmadas en la diapositiva, que una de las funciones pueden ser que las proteínas incluyen como un servir como componente estructural de células y tejidos. Otra función, que ellos actúan en el transporte y el almacenamiento de pequeñas moléculas de oxígeno por la hemoglobina. Otra función que podemos ver, que las proteínas transmiten información entre células por hormonas proteicas y también proporcionan una defensa frente a la infección. La bibliografía, aquí les dejo las citas bibliográficas en las cuales encontramos este material para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias, tutores y compañeros.